Muy buenos días con todas y con todos los queridos y queridas oyentes de Radio Voz Andina Internacional. Este es un capítulo más de Diálogos Universitarios. Qué gusto encontrarnos en este espacio de la Universidad Andina Simón Bolívar para conversar, para aprender, para un poco en estas épocas complejas abrir los ojos, ¿no? A otras formas de ver el mundo, de entender el mundo. Un saludo también y un agradecimiento muy especial para Ramiro y para todo el equipo de la radio. Y bueno, esta mañana tenemos dos invitados de lujo, Jaime Breil y Esteban Daza, que son referentes en la construcción y en el pensamiento de la salud colectiva y de la agroecología. Ellos hacen justamente parte de este seminario de agroecología política, agricultura para la vida, debates y acciones sobre la incidencia social y política de la agroecología, que el SILAB Salud junto con el Instituto de Estudios Ecuatorianos del Observatorio del Cambio Rural, la Universidad Nacional de Colombia, el IDRC, Agroecolan desde Bolivia, entre otras entidades y organizaciones de Colombia, de Brasil, de Ecuador, realizaremos el 25 y 26 de noviembre aquí en la Universidad Andina en Quito. Y bueno, quisiera presentarles a estos dos tremendos invitados con los que contamos hoy. Jaime Breil es director del SILAB Salud, también es director del doctorado y del postdoctorado en salud colectiva, ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y referente latinoamericano de la epidemiología crítica. También contamos con la presencia de Esteban Daza, quien es coordinador del Observatorio del Cambio Rural, miembro del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural de Claxo e investigador sobre políticas públicas y movimientos agroecológicos. Eh, Muy buenos días, bienvenidos, querido Jaime, querido Esteban. Y bueno, queridas y queridos radioescuchas, hoy conversaremos sobre dos temas muy importantes. Primero, cómo la agroecología se vincula con la salud integral del sistema agroalimentario y de esta manera también con la salud de las personas, de los ecosistemas. Y también vamos a hablar sobre los retos que enfrentamos frente a estos modelos extractivistas y las políticas públicas neoliberales actuales. Y bueno, para eso quisiéramos comenzar la entrevista con Esteban. Buenos días, compañero querido. Por favor, quisiéramos que nos cuentes un poco qué busca este seminario y por qué es importante para el futuro del sistema agroalimentario. Bueno, saludos con todos y con todas. Agradecer la iniciativa de la Universidad Andina, el espacio de la radio que nos están brindando, ¿no? Para promocionar y para poder discutir la agroecología y el seminario, ¿no? El primer seminario de agroecología política que lo estamos empujando. Saludarte, María José Breil, ¿no? A la distancia, es un gusto también y es un honor siempre compartir el espacio con Jaime, con el doctor Breil. Bueno, agradecer también por la generosa, siempre generosa presentación tuya. A ver, digamos, qué busca el seminario y cómo se liga, digamos, con los temas actuales. A mí me parece que el seminario, ¿no es cierto?, lo que intenta es posicionar el debate sobre la importancia política de la agroecología en un escenario de catástrofe agroalimentaria, ¿no? Que es parte, digamos, de estos escenarios y de estos debates a nivel global, ¿no? De la policrisis o de las múltiples crisis, ¿no? A mí me parece, digamos, centrándonos en el seminario, lo que queremos proponer es eso, colocar solo el debate inicial, ¿no? De cuál es el rol político de la agroecología. Sabemos que la agroecología a nivel global, latinoamericano y a nivel nacional viene creciendo, viene siendo, digamos, una práctica, ¿no es cierto?, importante, ¿no?, de transformación de las relaciones productivas y tecnológicas, ¿no?, en el sector agrario, campesino, agroalimentario en general. Pero siempre es importante mirar también o darle una mirada, ¿no?, política de qué es lo que está transformando, ¿no?, de cómo esas prácticas tan cotidianas en la finca, ¿no?, o en el territorio
también producen territorios, también están produciendo políticas públicas, y están también construyendo nuevas subjetividades en los sectores campesinos, pero también en los sectores de consumo, ¿no? Un poco eso es lo que intenta el seminario. Y hablar de la agroecología en este escenario de catástrofe agroalimentaria que no solo tiene que ver con eso, lo que ya sabemos, ¿no? Los problemas de la alimentación a nivel global no solo tienen que ver con la falta de alimentos o el acceso de los alimentos, sino con ese acceso a alimentos que nos están enfermando constantemente, ¿no? Y eso sí, la salud lo ha trabajado muy bien, ¿no? Entonces, topa estos tópicos, intenta, ¿no?, abrir el debate sobre los distintos roles, ¿no? Y las relaciones de poder del sistema agroalimentario, en este caso sudamericano y ecuatoriano, porque la mayor parte de ponencias vamos a enfocarnos más, vamos a decir, en el caso ecuatoriano, sin perder la visión regional y global. Pero también intenta el seminario eso, una pregunta que es central: ¿cuáles son esas condiciones de posibilidad de los sectores indígenas y campesinos de ser los actores de esa transformación tan necesaria y quienes están llevando adelante la agroecología, ¿no? No me gusta mucho la palabra, pero es intentar también que el debate político de la agroecología desromantice, vamos a decir, ¿no? Estas visiones a veces que tenemos de la agroecología que son importantes, pero que es necesario poner los pies en la tierra sobre cuáles son los actores que están empujando, ¿no? Cuáles son sus condiciones, ¿no? Que les permiten configurar este escenario de respuestas alternativas a las múltiples crisis, en este caso alimentaria, al cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, ese sería lo que busca el seminario: posicionar eso, el rol político, ¿no?, de transformación crítico de la agroecología en escenarios de catástrofe. Esteban, me parece muy importante este término que tú utilizas, ¿no? Esta catástrofe agroalimentaria del siglo XXI, que no es consecuencia inevitable del clima, sino el Ujú, resultado directo justamente de lo que tú dices, ¿no? De un modelo económico, de una estructura de poder que prioriza la rentabilidad por sobre la vida, ¿no? Entonces, ujú, en ese sentido, querido Jaime, muy buenos días. Justamente esto que decíamos, ¿no? La agroecología política, ¿por qué no? ¿Por qué hablamos de agroecología política que se diferencia de una visión más productivista, más técnica de la agroecología? Bueno, muchas gracias, María José. Quiero empezar con un agradecimiento a ti y a Radio Voz Andina por este espacio ujú. que además nos permite divulgar este esfuerzo que estamos haciendo conjunto las instituciones que participamos en el Seminario de Agroecología Política. Y bueno, para mí es muy importante también señalar que es muy grato contar con Esteban Daza, que no solamente es un reconocido investigador de la realidad ecuatoriana y latinoamericana, sino que es un compañero que ha puesto su vida para avanzar en este pensamiento crítico e intercultural de la problemática agraria. Es muy grato entonces, Esteban, Gracias. estar aquí contigo, es un honor. ¿Por qué agroecología política? Es lo mismo que me preguntan a mí, ¿por qué Mm, epidemiología crítica? Por qué una ciencia crítica en un mundo apretado por tendencias nefastas para el futuro de la humanidad? Entonces, creo que el calificativo político, acertadamente empujado por el Instituto de Estudios Ecuatorianos para este caso, me parece que es interesante que cada vez ¿por qué se ha tenido que designar como política a una ciencia o darle ese apellido que pareciera que mm, es innecesario? Porque como el caso de la economía, decir economía es distinto a decir economía política. Decir ecología no es lo mismo que decir ecología política. ¿Y por qué? Porque hay una historia de una disputa de conceptos, de paradigmas, de interpretaciones, de concepciones de esos campos científicos que es muy importante distinguirlos. Y entonces, eh, eso es un primer punto que yo creo que abona en esa dirección. En las ciencias sobre, digamos así, el espacio social, sobre la vida, sobre el territorio, ¿no? Los pueblos y los geógrafos, por ejemplo, en el caso de la geografía,
¿Por qué una geografía política, una geografía crítica? Porque si no hubiera sido por pensadores como Lefebvre, como Milton Santos, como David Harvey, etcétera, el espacio habría sido en las ciencias, en las ingenierías, en la ecología, en la salud, en la economía, hubiera sido tratado también como un objeto empírico eh, Ujú, despojado de relaciones, de sus profundas determinaciones histórico-sociales. Entonces, yo creo que es muy importante distinguir una visión. También la agroecología podría funcionalizarse a los intereses del poder, porque con un mismo membrete, si es que está ligada a una lógica y a una visión de las cosas convencional y del poder, entonces no cumpliría la función de ser crítica, emancipadora, de despertar conciencias, de ujú, movilizar y sobre todo de empatar en una rica interculturalidad una visión crítica del territorio, en este caso de la producción de los alimentos, como es la agricultura. Esa sería mi reflexión en este sentido, eh, porque sería muy peligroso que nos perdamos en el debate, que no es el caso, obviamente, de lo que vamos a hacer nosotros en el seminario, pero como suele pasar en muchos eventos, recién nomás he estado en varios de ellos, yo unido, y hay muchos compañeros que con un discurso crítico, aparentemente progresista, están envueltos en una lógica funcional. Y yo creo que hay que entender que la agroecología crítica no, ujú, llamémosle profunda, integral, ¿no? No se reduce a la transformación técnica de los procesos e itinerarios agrícolas básicos. Es un campo, como ya lo empezó a esbozar Esteban, es un campo de una propuesta de reforma profunda, consciente y organizada de todo el sistema alimentario y de los procesos agrarios, que esto implica recuperar el ujú, sentido profundo de la agricultura como ésta nació, como nació en la comunidad primitiva, como está vigente en la propuesta de los pueblos que tienen una agricultura ancestral, es decir, una visión de la agricultura como un recurso de la vida, no como un negocio. Y la agroecología también quiere a veces el negocio de la agricultura también a veces quiere disfrazarse de orgánico o de agroecológico, porque sabe que en la conciencia humana actual eso pesa como un elemento, pero más mercantil en el caso de ellos. Por eso yo creo que es muy importante entender, y creo que a lo mejor en esta discusión de hoy día vamos a ir aclarando por qué decimos eso. Muchas gracias. Sí, justamente esta agroecología vista no desde el término solamente, digamos, económico, productivistas, ¿no? Sino esta ecología, agroecología política vista desde lo social, lo económico, lo cultural y lo profundamente filosófico también, ¿no? En ese ujú, sentido, yo creo que los pueblos y nacionalidades indígenas, la agricultura familiar campesina comunitaria que está ligada al suma causa, justamente nos entrega, nos enseña esta sabiduría, esta otra forma de relacionarnos con la tierra, ¿no? En ujú, lugar de explotarla hasta agotarla, propone vivir en equilibrio con la Pachamamita, ¿no? Con el agua, con las montañas, con la tierra, y pensamos que, bueno, que hoy gran parte de la crisis agroalimentaria justamente viene de tratar la comida como un negocio, ¿no? Desde el ujú. agronegocio y no como un derecho, como plantea Vía Campesina. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante en el momento histórico, en la coyuntura de nuestro país, y quisiera yo tener el parecer de ustedes en el sentido de cómo se articula este seminario con los movimientos sociales, con los movimientos campesinos indígenas que hoy luchan justamente por la defensa de la vida. Esteban. Sí, a ver, creo que si primeramente el seminario se nutre finalmente de eso, ¿no? De las acciones, de los debates, del pensamiento crítico o de la visión crítica, se nutre
de esta configuración de proyecto emancipatorio en donde la agroecología es un elemento central, digamos, en la actualidad de crisis, ¿no? O en la actualidad de un momento catastrófico a nivel global. Eso por lo que tú decías, ¿no? Por el tema del cambio climático, por la creciente escalada bélica, eh, y digamos, y todos los problemas que existe, el tema, digamos, las guerras arancelarias, etcétera. Ahí me parece a mí que los debates a nivel eh, global, digamos, que de alguna manera hemos seguido últimamente en el tema de agroecología, empieza a dar como unos elementos, vamos a decir, de esperanza, ¿no? Frente a esa visión tan catastrófica del mundo, la agroecología emerge ahí como una luz, como un destello que nos permite repensarnos, ¿no? Los elementos democráticos alrededor del sistema agroalimentario, la necesidad de transformar esos sistemas agroalimentarios, ¿no? Y empujar, digamos, a la construcción de una agricultura o una reconstrucción, ¿no? De esa agricultura para la vida eh, como un debate central, digamos, como una propuesta incluso de emancipatoria, ¿no? Eso me parece que es importante señalar, que es como el marco general del seminario. Y yo te quería, digamos, nosotros en el Instituto de Estudios Ecuatorianos hemos venido como trabajando ya varios años, ¿no? En estudiar finalmente cuáles son las estrategias de subsistencia campesina, ¿no? En eso, en marcos contextuales muy complejos, ¿no? Es el avance del agroextractivismo, pero sí también el avance de eso, de los proyectos mineros, etcétera. ¿Qué está pasando, digamos, con esos sectores campesinos? ¿Cómo están gestionando su subsistencia? Y desde mi punto de vista, me parece que en los últimos, yo diría, 5 años, la agroecología da un salto cualitativo, ¿no? Porque pasa precisamente de mostrarse como una propuesta estrictamente técnica o tecnológica y productiva, ¿no? A mostrarse como una, digamos, como una propuesta que cobija una posibilidad de transformación en términos políticos, ¿no? Y es interesante como los distintos territorios tienen digamos, prácticas sociales y políticas agroecológicas distintas, ¿no? Si bien la agroecología tiene una serie de principios, tiene una serie de prácticas como muy bien definidas por ciertos teóricos y teóricas, ¿no? Y gente que hace la práctica, pero me parece que la dimensión política, entender la dimensión política es eso, entender cómo hay varias agroecologías en los distintos contextos prácticos de a qué se enfrenta la agroecología, ¿no? Entonces tienes agroecologías que emergen como respuesta a la escalada de los agroextractivismos, ¿no? O agroecología que se configura como una posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerle frente, una posibilidad productiva, económica, social, democrática, incluso de seguridad, ¿no? Frente a la expansión minera, ¿no es cierto?, tanto legal como ilegal, ¿no? Entonces ahí también se va configurando los escenarios de la agroecología y me parece que eso es importante, o sea, por eso creo que es importante, digamos, pensarlo políticamente, ¿no? Como decía también Jaime hace unos minutos, ¿no? Entonces me parece que esa es como la, la línea, digamos, que intenta trazar el seminario, ¿no? Que es un seminario, tiene muy ambicioso en el sentido de quisiéramos que todos los debates se puedan dar, pero sabemos que tiene ciertas limitaciones también em, eh, por cómo funcionan, digamos, los seminarios, ¿no? Pero queremos que se plasme de alguna manera digamos, unos primeros pasos para luego tener más posibilidad de ampliar la discusión, hacer un seminario el próximo año, pensar en un espacio de interaprendizaje. O sea, me parece que el seminario se liga a los procesos sociales, eso, ¿no? Porque se nutre, vamos a decir, de todas estas experiencias de resistencia, de transformación, etcétera, pero también porque le da posibilidades a la academia, vamos a decir, de configurar estos espacios de conexión entre las discusiones o el pensamiento crítico, ¿no? Con las prácticas y las visiones críticas del mundo campesino, del mundo, vamos a decir, o del mundo de los sectores populares que consumen alimentos, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay como algunas líneas que podríamos trazar de la relación seminario con los movimientos sociales.
Muchísimas gracias, Esteban. Ahora quisiéramos tu parecer, Jaime. Bueno, yo creo que voy a comenzar recordando lo que dijo al comienzo Esteban. Dice él que es fundamental trabajar en la lucha con esperanza. Eso es una expresión muy importante para para el pensamiento crítico, porque la esperanza, la fuerza, el deseo de avanzar va a estar fuertemente ligado a esa postura de una tono vital de hacer las cosas. eh, pero yo, como estoy un investigador del tema de la salud, y es donde pega al último lo bueno y lo malo de las contradicciones del sistema social, yo tengo que también poner un tono no de desesperanza, sino de realidad, como para justificar un proyecto crítico firme frente a las cosas. Y es que yo creo que vivimos en el mundo actual, estarán ustedes de acuerdo conmigo, en un momento actual de una crisis profunda, no solo del país de Latinoamérica, sino del planeta entero, donde se está en jaque la seguridad de la vida en el conjunto del planeta, no solamente por los destrozos de la agroindustria y de la minería y de todas estas formas rapaces de extractivismo, sino porque el concepto mismo del sentido de la vida y de la política está en jaque. Y entonces yo creo que para entender el punto en que estamos como país, porque además están apareciendo rasgos bastante agresivos y brutales del neoliberalismo, es entender que estamos en un punto que creo que Gramsci lo explicó muy bien, de decir, ok, el mundo viejo, decadente, que ha impuesto sus reglas a la humanidad, está en declive y todavía no termina de morir y hay un mundo distinto, un mundo nuevo que está por nacer. Y ese mundo nuevo, entre otras cosas, implicaría un mundo donde campee la agroecología en todos los escenarios. Es decir, pero en este momento, en este morir de lo viejo y todavía no aparecer con fuerza de lo nuevo, se produce generalmente, así lo dice Gramsci, los momentos Ujú. más oscuros de la humanidad, más negativos y terribles. Y eso es lo que estamos experimentando en nuestro pequeño país, pequeño gran país, patria grande, como lo diría Benjamín Carrión, ¿no? Porque yo creo que estamos queriendo ser con los pujos de la ignorancia en la dirección política del país, se está pensando que somos una mini potencia productivista, ¿no? Y estamos acogiendo estas reglas del juego del productivismo salvaje, ¿no? De algo que yo me insisto en no llamar neoliberalismo, sino hiper neoliberalismo, es decir, un neoliberalismo ahora acelerado por los recursos de las nuevas tecnologías y que creo que nos está colocando en gran peligro frente a las conquistas y los derechos que se han hecho no solo en el mundo de la producción agrícola, sino en el mundo en general. Y entonces, yo que fui medio resistente a usar el término de necropolítica, estoy allanándome a eso porque creo que estamos en un hiper neoliberalismo necropolítico. Y es en ese escenario donde tenemos que pensar una estrategia para la agricultura de la vida. Imagínense ustedes qué hermoso por un lado y qué duro por otro en entender eso. Escuché el otro día una entrevista en un canal democrático de nuestro país a Sofía Lanchimba. Y Sofía Lanchimba, dolida por lo que estaba pasando en los días del paro con el pueblo de Imbabura, igualmente que nosotros, que nos ha sacado lágrimas el dolor de ese pueblo, su valentía nos ha dado fuerza, ¿no es verdad? Ella dice que no es simplemente, que no es correcto hablar solo de un narcoestado, sino de un estado criminal. Y yo creo que el narcoestado o este estado criminal em, creo yo que es importante entenderlo porque ya no es un momento en que el Estado hegemónicamente se apoya en en negociar de una manera falseta con los narcos, sino que hay un acuerdo.
hay un acuerdo de gobernanza criminal. Y eso con las fuerzas criminales que no necesariamente son las narcos. Hay fuerzas criminales de las potencias internacionales. Y eso es lo que está presente este rato en Argentina, está queriendo despuntar en Ecuador. Y es en ese mundo que los campesinos que nos dan alimentos, que esos pueblos maravillosos que salen a las calles con una guitarra a defender el agua, a defender la producción limpia, a defender su derecho a seguir protegiendo los bosques y los páramos, ese es el escenario en el que estamos en este seminario. Y es un escenario, por un lado, terrible, pero por un lado que nos sacude para que no hagamos un seminario blandengue, ¿no? Es decir, en el sentido de no templar el acero y decir, bueno, a ver, cantemos la plena y digamos la plena, con ese principio de realidad muy, muy importante que plantea Esteban, pero sí con una ciencia dura, una agroecología crítica profunda, ¿no? Es un poco, yo creo que es un poco parte importante de lo que tenemos que ir pensando y pensamos que estamos pues entonces en esta neoruralidad hiperneoliberal donde hay un movimiento también que hay que luchar frente a él, que es que nosotros en la experiencia que tenemos de años de estar trabajando con los pueblos en Cayambe, por ejemplo, nosotros, muchos de los escenarios que eran escenarios donde se planteaba una veda de la agroindustria, ahora más bien se está cogiendo la agroindustria y haciendo agroindustria pequeña, de pequeña producción para servicio de las empresas o en la lógica de las empresas, que es doblemente triste. Y entonces la disputa, como diría Harvey, del territorio, del espacio del capital o el espacio de la vida, se ha complicado. Y eso le complica las cosas a la agroecología, porque se le cierran espacios para la construcción de esas parcelas, de esas chacras maravillosas de defensa de la vida, porque muchos de los jóvenes están casados con la monetarización de la agricultura de exportación, y entonces esos jóvenes se pasan a decir, bueno, pero vean ustedes que están luchando por la ecología, ¿cuánto gana yo? ¿Cuánto cambia? Tengo una camioneta. Y no, y esa lógica está ahí. Y esa lógica es parte de una realidad dura y tremenda que hay que tomarla en cuenta en el seminario. Es un poco un toque, digamos, de realidad que yo pongo en esta discusión y que también es una llamada de alerta a las universidades, ¿no? Que estamos a veces mareadas por la inteligencia artificial y toda esta maravilla, que la usamos. Nosotros somos usuarios de inteligencia artificial y potentes, pero siempre sin que nos robe el alma. Y en el seminario que no nos roben el alma con cantos de facilismo en el término de construir algo que es muy duro y que por suerte vamos a tener como inspiración la lucha que hemos visto de los pueblos nuestros que han salido al mundo a decirle no, no más a esta locura, a esta orgía del neoliberalismo salvaje, ¿no? Justamente en esta crisis profunda del planeta, ¿no? Donde está en jaque la vida, yo creo que tenemos un ejemplo claro de dignidad, de valentía y de modos de vivir desde las 4S, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Es decir, es un ejemplo, como tú dices, para no solo para nuestro país, sino para el mundo, ¿no? Y justamente en ese sentido, yo creo que ahora en esta coyuntura también de consulta popular y referéndum, nos quieren vender esta idea de que la eficiencia privada es la salvación. Pero bueno, nosotros ya conocemos ese libreto, ¿no? Primero desprestigian lo público, luego lo rematan, ¿no? Y sabemos que privatizar no es modernizar, es justamente todo lo contrario, es retroceder en derechos, es encarecer la vida, es justamente salir de estos modos de vida más solidarios, más sustentables, más soberanos y más saludables, ¿no? Entonces, en ese sentido, Esteban, ustedes que han acompañado estos procesos y bueno, nosotros también desde el SILAB Salud por muchos años, ¿qué han aprendido de ellas en ese sentido de cómo fortalecer juntos, ¿no? Desde una ciencia crítica, desde una ciencia profundamente emancipadora e intercultural,
cómo empujar esta agroecología política y cómo ves tú los avances y los pendientes en nuestro país. Sí, creo que, a ver, digamos, nosotros, lo decía en la pregunta anterior, un acercamiento que, bueno, particularmente yo he tenido es justamente con los sectores indígenas y campesinos, ¿no? En contextos de avance de agroindustria, de agronegocio y ahora, digamos, de esta discusión más sobre los minería, ¿no es cierto?, presente en territorios indígenas y campesinos. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Digamos, por un lado, esa capacidad de estrategias de subsistencia que tiene la gente para mantenerse en el territorio, que además entra, digamos, ahí, si lo queremos poner en ese debate eh, antiguo, pero que es que está muy presente, digamos, entre campesinistas y descampesinistas, digamos, ahí nosotros lo hemos vivido constantemente, eh, concretamente, digamos, cuáles son ese tipo de estrategias que les permite seguir subsistiendo. Y eso, digamos, nos ha llevado como a replantearnos, por ejemplo, conceptualmente qué es un campesino y qué es una campesina en escenarios como estos, ¿no? Dejar de idealizar también, porque digamos, nosotros venimos con tenemos, queramos o no, una herencia intelectual, digamos, de toda esa formación, ¿no es cierto?, de la cuestión agraria de los años 70, de los años 80. También tenemos un peso importante, digamos, de la dimensión política de las ciencias sociales latinoamericanas y de pensar constantemente el proceso de transformación. Y eso de alguna manera también nos lleva o nos ha llevado de alguna forma a idealizar a los sujetos y sujetas con los que hemos trabajado. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Es que esa idealización en lo concreto se va terminando cuando encuentras, ¿no es cierto?, sectores campesinos que eh, que se plantean sin duda un escenario de transformación, pero que lo más inmediato es plantearse escenarios de estrategia, digamos, ¿no? Y un escenario de estrategia es precisamente estar en esa constante negociación, siempre a pérdida, con el mercado, ¿no? Pero al mismo momento, digamos, eso les permite, ¿no es cierto?, sostenerse de alguna manera en el territorio para también pensar las alternativas, ¿no? Entonces, yo diría que es una subjetividad, eh, por ponerlo, digamos, en discusión, una subjetividad barroca, vamos a decir, ¿no es cierto?, que están pensando la subsistencia y la vida, ¿no es cierto?, en escenarios de crisis, ¿no? Pero que le ponen alegría, lo que decía el doctor Brady, digamos, ¿no? Le ponen alegría, le ponen emoción, le ponen esperanza a pesar de las duras condiciones y creo que ese es uno de los elementos de la condición campesina actual, ¿no? Y ahí entra la agroecología como ese, vamos a decir, eslabón, ¿no? O esa posibilidad de transformar, digamos, también los escenarios en los que se van eh, presentando, que a veces ahora son mucho más agresivos que hace 10 años, creería yo. En el caso, por ejemplo, cosas que nos parece que son retos importantes, hablando desde la agroecología, me parece que uno muy puntual es precisamente cómo entender la agroecología en esa diversidad de actores, en esa diversidad de subjetividades también, de identidades, ¿no? Porque la agroecología no termina siendo homogénea, ¿no? Y pensar y dar el salto, diría yo, de pensarnos una agroecología basada en principios a una agroecología pensada como proceso, ¿no? Porque a veces también los discursos de la agroecología o las intervenciones de ciertas instituciones en torno y de la cooperación internacional al desarrollo, ¿no es cierto?, por la agroecología, instala un discurso agroecológico muy moralista, ¿no? Sumándome decía, lo que decía el doctor Bray, mirar eso desde una visión crítica nos permite decir, sí, la agroecología no es solo un conjunto de principios que hay que cumplirlos a rajatabla, hay que entender el contexto donde se está dando la agroecología o los procesos agroecológicos, pero además quiénes son esos, es decir, campesinos y campesinas que están inmersos en esa propuesta, porque hace un tiempo conversábamos con una compañera del norte del país y nos decía, mira, yo veo a mis compañeros que hacen agroecología
cuando lo hacen de manera individual, salen mucho más rápido, encuentran más mercados. Pero cuando lo queremos hacer de manera colectiva, la agroecología va más lenta, es más frustrante, ¿no? Entonces, eso lo que nos mostraba no es que la organización no funciona, ¿no? Sino que hay lógicas diferentes, ¿no? Y lo que decía el doctor Bray también, y lo que decías tú también, María José. Entonces, la agroecología también puede ser cooptada por ciertos intereses, ¿no? E individualizar una finca como una finca modelo, pero no sabes, digamos, de esa finca modelo cuáles son esas condiciones, ¿no? Si vive o no de de su producción, etcétera. Hemos visitado muchísimas fincas, tanto en Ecuador como con otros países de América Latina, pero son condiciones distintas esas fincas modelo, ¿no? Que la vida concreta de ciertos campesinos que tienen 1000 metros, 2000 metros o una hectárea, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que un poco poner la visión crítica o el pensamiento crítico en esas condiciones concretas, no solo el contexto catastrófico, ¿no? Sino también en cómo eh, cómo esos actores y actoras, ¿no? O agentes del territorio, los sectores indígenas y campesinos están haciendo agroecología, cuáles son las entradas de la agroecología. A veces los discursos de la agroecología que llegan al territorio no los cautiva los discursos del mercado, de la agroindustria, digamos, y ahí hay que también entender, digamos, ¿no es cierto?, esos procesos históricos que se vienen dando para, de alguna manera, la academia o las organizaciones no gubernamentales o los mismos movimientos sociales poder entender sobre qué materialidades concretas se está enfrentando, digamos, ¿no? Porque si no, luego decimos, no, la agroecología no funciona acá, no funciona acá, pero creo yo que es importante, utilizando ahí un, digamos, una imagen de un autor que trabaja también bueno, que trabaja ciertos temas filosóficos, es regresar la mirada y regresar en este caso la mirada al campo no solo es un acto visual, no solo es de mirar, ¿no? Sino es un acto de resignificación, es decir, un acto de entender el sentido, ¿no? Entonces mirar no solo es ver, mirar es entender el sentido, ¿no? Que está en juego. Entonces creo que eso, digamos, eso hemos aprendido, eso, digamos, mi experiencia me ha mostrado, digamos, eso, ir a los territorios a entender, a escuchar, a comprender y no con las recetas típicas, porque la agroecología a veces también se llega con recetas y creo que ese es un tema, y por eso, con esto termino, por eso es importante la agroecología política, ¿no? Porque nos permite entender la agroecología y sus prácticas en una configuración de relaciones de poder y de fuerza, ¿no? Qué interesante lo que tú planteas aquí, Esteban, justamente la agroecología pensada como proceso y en ese sentido la salud colectiva también mira, por ejemplo, la salud como un proceso complejo multidimensional, ¿no? La determinación social de la salud. Y Jaime, tú que has sido una de las voces más reconocidas justamente en ese sentido de la salud colectiva, ¿cómo se conecta, se da este vínculo tan profundo de la agroecología política con la determinación social de la salud y las 4S de la vida? ¿Y cuáles dirías hoy son las principales amenazas de los extractivismos, ¿no? Para la salud en el mundo capitalista? Gracias, José. A ver, yo una vez más me voy a agarrar justo de los planteamientos, me parece muy consistentes de Esteban para eslabonar con lo que me estás preguntando. Esteban nos dice con una demostración de que es un investigador de terreno, sabe de la realidad y no está escribiendo libritos al vapor para puntuar en el paperismo, ¿no? Ese es el tipo de intelectual que necesitamos nosotros, de luchador desde la academia. Entonces él dice, no hay que idealizar. Correcto. Me parece que no hay que idealizar, porque idealizar significa forjarse un molde y ese molde querer que la realidad se acople al molde y en la realidad se mueve tan brutalmente, tan complejamente que nunca los moldes funcionan. Entonces, primero que sí. Pero, ¿cómo nos movemos en un mundo que se transforma tan rápido? Yo digo, Cayambe, donde hemos estado trabajando estos años,
Ahora uno va y no lo reconoces en muchas cosas que hace tiempos eran realidades distintas frente a la lucha por la agroecología. Pero ¿cómo te mueves en un mundo donde la realidad es tan rápida en transformarse y donde los procesos complejos se complejizan a diario? Yo creo que necesitas una carta de navegación. Una carta de navegación porque si no te pierdes, ¿no? La primera cosa es tener una antena a tierra. O sea, no puede ser, esto no es trabajo de escritorio. Esto es trabajo de estar vinculado a una realidad palpitante, ¿no? Pero segundo, hay que tener una carta de navegación. Y yo les voy a hablar sobre una que a mí me ha servido, porque ante la pregunta de la María José, cómo ha aportado en esto la salud colectiva y la epidemiología crítica, voy a referirme a eso, en el sentido, sobre todo, vuelvo a recuperar un planteamiento muy fuerte de Esteban, de resignificar. Yo creo que tenemos que resignificar muchas cosas en salud, donde hay lamentablemente un peso enorme del modelo biomédico, o en el caso de la ecología, de ahí que una especie de una bioética ambiental, entre comillas, que está pesando ahí porque es un modelo hegemónico colonial que sigue operando en las conciencias de muchas personas que de buena voluntad desde la academia quieren apoyar. Entonces, qué carta de navegación desde el punto de vista de la vida y la salud y cómo resignificar, en qué sentido resignificar y cómo saber si estamos o no resignificando en lo que buscamos hacer? Yo ahí donde pienso que sí tienes razón y este planteamiento que hemos hecho de las 4 S de la vida. Porque yo creo que, y ayer justamente que tuve que participar en el Congreso Internacional de Bioética que organizó la Universidad de Florianópolis, y yo tenía ahí una mesa muy interesante de debate al respecto. Una de las cosas que me parece súper importante es cómo, porque uno de los ponentes, y con razón decía, a veces cuando hablamos incluso de derechos humanos frente a la naturaleza y los derechos de la naturaleza, etcétera, a veces lo hacemos de tal manera que creamos entes de derecho, ¿no? Sujetos de derecho que borran el derecho integral. Me explico. Por ejemplo, si uno plantea derechos humanos en un sentido restrictivo o derechos y le creas a un grupo de animales como sujetos de derecho, el derecho de tal animal, el derecho de este otro animal, esa fragmentación y esa creación de derechos compite con un principio fundamental, diríamos, de la epidemiología y en este caso de la agroecología, que es el territorio. Entonces, el derecho es territorial y la reflexión debe ser territorial. Y ahí entran a jugar diferentes elementos que la determinación social de la vida y de la salud trabaja, que son elementos con los que hay que resignificar. Y creo que ¿por qué son potentes las 4S? Porque cuando uno coloca eso, yo un poco aquí estoy guiado por uno de mis maestros que me formó, que es Bolívar Echeverría, cuando él decía cuando él estableció que en el proceso de transformación, de tránsito de la vida, de construir eso que hemos llamado ampurosamente revoluciones, ¿no? Que hay una condición para una reforma que avance en sentido profundo, y es que se proponga un cambio de la forma, pero que compita con la sustancia. Entonces, ¿cuál es la forma agrícola y cuál es la sustancia alternativa agroclítica que nosotros proponemos? Es lo que hay que preguntarse. La forma, por ejemplo, si nosotros nos enquistamos en un modelo estático de agroecología, la forma sería ese modelo. Y ese modelo no es la realidad que se mueve. Entonces, creo que por eso esa sustancia, pensando como Bolívar, Echeverría, yo me he puesto a pensar, ¿cuál es esa sustancia? Y de la economía política, yo creo que la sustancia brota como 4 principios, que son que cualquier proceso que defienda desde la agricultura la vida tiene que ser sustentable, primero. Las fórmulas pueden ser diversas, los escenarios pueden cambiar, pero los principios de sustentabilidad
que se apliquen, deben aplicarse en todos los territorios y en el territorio. Y entonces creamos el derecho a la sustentabilidad, es un derecho territorial, donde se benefician los campesinos, las campesinas, las comunidades productoras, pero se benefician los consumidores también y se benefician los animales, se beneficia la naturaleza, los páramos, los ríos, los bosques, etcétera. Es la sustentabilidad del territorio. Ya no es la sustentabilidad de un grupo frente al territorio. Es, por otro lado, que los procesos que se desarrollen en ese territorio sean soberanos, en todas sus dimensiones. No podemos hablar de soberanía en la chacra si es que en la región hay un proceso radicalmente contrasoberano de la política. Entonces tenemos que darle integralidad a la soberanía, que es la capacidad de ser soberanos en las decisiones que tomamos sobre las semillas, sobre el uso de los suelos, sobre cómo nos comportamos frente al mercado, etcétera, ¿no? Creo que también es otro tema que es la otra S, es la solidaridad. Yo creo que ahí está una beta fundamental ancestral que viene desde el mundo comunitario indígena, que es una organización solidaria de la vida. Porque no, porque ahí es donde viene que no puedo ser agroecológico si tengo una parcela estrella, pero todo el resto de mi territorio está en pedazos. Entonces yo creo que ahí viene esa solidaridad que nosotros la hemos visto encarnada en comportamiento de nuestras compañeras campesinas con las que trabajamos en la universidad para la feria y para la producción de alimentos sanos para la universidad. Ellas no están compitiendo entre sí. Incluso dos organizaciones que son de una subregión y otra que se protegen mutuamente, ¿no? Es decir, están cumpliendo el principio de solidaridad y creo que ese es otro gran elemento de la carta de navegación que propongo para el debate, ¿no? Y el último es, ya en términos de la vida, de la salud, es la seguridad integral de la vida. Y ahí está la seguridad, que no puede hablarse de seguridad del humano sin seguridad del agua, no puede hablarse de seguridad del humano sin seguridad de los animales, etcétera, pero no como un principio funcionalista, sino como un principio de realidad profundamente material, cultural, que es necesario desarrollarlo. En definitiva, no estoy dando ninguna receta, no pretendo darla, simplemente un marco de reflexión para ponernos de acuerdo desde diferentes experiencias y llegar a una especie de casta de navegación conjunta, que es lo que deberá producir, yo creo, ayudar a producir el seminario. ¿Cómo nos movemos en este mundo de aguas movidas, de choques, de este tsunami de agresión que se nos vino encima con este giro hiperneoliberal que ya pues deja como pálido recuerdo el neoliberalismo de los 80, ¿no? Que todavía era respetuoso de ciertos derechos y había respetado parte del pacto social. Pero ahora se cargaron con el pacto social y con todo, y la motosierra opera en diferentes calidades y formas en cada país. Y entonces en ese mundo es que los campesinos y las campesinas y los pueblos defienden su cultura, su entraña, sus tripitas, su pachamama, su pachamamamita, etcétera, ¿no? Esa ternura que además me conmueve. Yo en estos días me he conmovido 1000 veces de ver cómo la respuesta a la brutalidad de la represión era la ternura de las consignas más poco egoístas del planeta, ¿no? Es una maravilla que pues a uno le llena de orgullo de ser ecuatoriano. Sí, justamente nosotros hemos vivido en carne propia, hemos estado muy de cerca con esas comunidades, con esas productoras queridas, compañeras productoras agroecológicas, lideresas, ¿no? Que justamente hemos visto claramente cómo ellas practican esas 4S de la vida, cómo ellas, no se queda esto justamente como quieren decir estos espacios más tradicionales, más positivistas, más funcionalistas de la salud, ¿no? Que esta propuesta de la determinación social y las 4S de la vida quedan en lo teórico, filosófico. Eso
no tiene nada que ver con la realidad que hemos vivido desde el SILAB Salud, justamente la investigación que hemos hecho para nosotros ha sido fundamental para la profunda incidencia en territorio, justamente esta práctica desde esta propuesta, ¿no? De las 4S. Y bueno, quisiéramos quedarnos mucho más tiempo conversando y aprendiendo con ustedes, pero ustedes saben que el tiempo en la radio es un poco complejo y tenemos que ir terminando el programa. Les pediría muy rapidito finalmente que nos digan qué mensaje quisieran ustedes dejar a las y los jóvenes, estudiantes, productores, movimientos sociales, campesinos y campesinas que que participarán en este seminario. Esteban. Sí, bueno, el mensaje sería nada que se sumen, ¿no? A la discusión desde un pensamiento crítico, digamos, a la agroecología, que nos permitan aprender, obviamente, también de sus experiencias, que la academia, ¿no? Se junte más a los procesos también agroecológicos en esta sintonía, ¿no? De comprender las reales dimensiones de lo que significa las catástrofes, pero también las condiciones de posibilidad, ¿no? De que tienen los sectores campesinos indígenas para seguir subsistiendo, ¿no? Y nada, invitarles a todos y a todas al seminario el 25 y el 26, no sé, que entren a las redes sociales donde ya está publicada, digamos, la convocatoria. Ahí hay que escanear el código QR para que se inscriban, ¿no? O escribir, creo, también a un correo electrónico para registrar la inscripción. Esperamos que haya mucha gente y que podamos abrir este debate tan importante. También quisiéramos tener tu parecer, Jaime. Bueno, es fundamental esa información que nos da el Esteban. Y yo diría que trabajemos con esperanza, así muy a lo Paulo Freire, ¿no? Con esperanza y con utopía. Una utopía que no tiene que ser perfecta, pero que tiene que estar presente y sustituir la pseudo direccionamientos que nos quiere imponer el sistema hegemónico, ¿no? ¿Qué diría yo a los compañeros y compañeras campesinos? Que ustedes son admirados por todos nosotros, los que entendemos su lucha y la dificultad de las pequeñas, grandes victorias que ustedes van construyendo como ejemplo para nosotros, que no se dejen meter el cuento y que bueno, si es que les ofrecen el chanchito, pues que los chanchitos no sean el camino para el futuro, ¿no? Y a los jóvenes, que es la juventud con la que en la universidad estamos todo el tiempo en este sueño de reproducir la mala hierba del pensamiento crítico. A ver, yo diría, nosotros estamos de acuerdo porque mucho hay esto de que la generación, que los jóvenes, que la tecnología, que están en otro mundo, que ya los baby boomers o las generaciones anteriores, los milenios, ya no tienen mucho que hacer. Me parece que ese es un pensamiento profundamente aburguesado. Me parece además un desconocimiento de la historia de la humanidad. No es la primera vez que hay jóvenes. Toda la vida ha habido jóvenes y viejos en las sociedades. Unos están en una etapa de la vida y otros en otra. Pero en esta, lo que necesitamos de los jóvenes es que no se dejen meter en la tecnología mercenaria, que no vendan el alma a la tecnología y al individualismo, que se lancen con valentía a la vida, que si les da miedo ahora, como nos ha dado miedo siempre, que tengan hijos, que tengan familia, que hagan prole, que se liberen del reduccionismo, el extremo miedo que da el individualismo, ¿no? Que crean en lo colectivo, en la patria, que no se presten para una tecnología mercenaria y para endiosar una manera de entender la inteligencia artificial que es absolutamente ridícula, ¿no? Porque todos manejamos eso y lo que ahora hacemos es la lucha para que esa tecnología llegue también y seamos un vehículo a las academias para que llegue eso a nuestro pueblo, al que admiramos y con el que construimos patria, ¿no? Entonces, gracias María José por tu conducción excelente.
Gracias al Esteban por sus brillantes aclaraciones que muestran que está cocinándose cosas importantes en el territorio. Bueno, queremos agradecer profundamente a estos dos queridos compañeros, Jaime Breil y Esteban Daza, por acompañarnos en esta interesantísima, maravillosa conversación, por su compromiso a emisión.